con una visión general como la política laboral que desarrolla cada gobierno. ¿Sí? Esa política laboral tiene por base fundamental el hecho de que los salarios se controlan desde el Poder Ejecutivo. Un organismo desconcentrado de la Secretaría del Trabajo, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, es en donde anualmente se determina los 2 pesos que se incrementa año con año el salario mínimo de los trabajadores, y entonces nosotros tenemos que preguntarnos qué tan sesudos estudios se hacen en ese organismo para llegar a la conclusión de que con 2 pesos de incremento salarial para los trabajadores pueden subsistir en una realidad económica como la que hoy estamos padeciendo. De ahí, ese tipo de incrementos se tasa para los incrementos contractuales. Prácticamente. Es decir, todo se sujeta a partir de ahí. ¿Qué sindicato, por muy combativo que sea, rebasa los topes? Últimamente, el minero metalúrgico ha sacado revisiones del 7, del 8% en algunas empresas minero-metalúrgicas, que es una cuestión que ha incomodado muchísimo a la clase empresarial y que pareciera ser una de las razones por las que están siendo objeto de tal persecución por parte de sus gobiernos. ¿Sí? Entonces, tenemos que analizar, insisto, y volviendo a esa noción que estoy planteando, la noción mínima de Estado, tenemos que analizar la actividad del Estado, la política que el Estado sigue en materia laboral, para que nosotros podamos estar en aptitud de calificar si esta política laboral que sigue el gobierno Calderón es adecuada o no para la sociedad mexicana. Evidentemente que el proyecto de reforma laboral, en los términos que plantea el licenciado Víctor, en cuanto a prácticamente a eliminar la indemnización, si es que se permite la contratación por tiempo determinado. ¿Sí? La limitación de salarios vencidos en caso de juicio, todo esto lo tenemos que examinar como parte de esa política del gobierno federal en contra de los trabajadores, que al final de cuentas es uno de los factores que inciden en la enorme pobreza del grueso de la población en México. El hecho de que el trabajo que desempeñamos todos los días para obtener nuestro sustento, el gobierno federal lo tasa en un precio verdaderamente irrisorio, que por otro lado beneficia a el gran empresariado. Pero aquí, todos estos puntos que se ha tocado, también falta la reforma fiscal, decías, ¿no? El proyecto de reforma fiscal que también ha manejado mucho Calderón. Reforma fiscal, reforma laboral, reforma energética, reforma a la seguridad social, todas son recomendaciones. O sea, prácticamente nuestro Estado está cumpliendo al pie de la letra una serie de recomendaciones que les ha impuesto 2 organismos financieros, ¿no? El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Yo creo que todo este tipo de política de Estado no la podemos también separar de la serie de recomendaciones que nuestros gobiernos han tenido, priistas y panistas, desde 1980 a la fecha, ¿no? O sea, es la etapa que nuestra generación le ha tocado vivir del neoliberalismo, en donde se justifica que la única forma de sacar a nuestro país del atraso en el que se encuentra es aplicando estas reformas, cuando en otros países de otras partes del mundo que aplicaron en su tiempo las reformas se dieron cuenta que las reformas iban en contra de la gran población de su país y han empezado a impulsar contrarreformas. Pues nuestro país es el único que todavía se mantiene
en el camino, en la ceguera de impulsar estas reformas a las leyes que van en contra del grueso de nuestra población. O sea, vaya, Eso explicaría las políticas públicas seguidas en cada una de esas áreas que conforman simplemente el proyecto político que vino a desempeñar Felipe Calderón al haber sido impuesto en la presidencia de la República. Pues para cerrar este programa, Víctor, ¿qué otro punto de los que has señalado que considero muy importantes para nuestros amigos que nos están viendo? Muy rápidamente, en el aspecto fiscal, ahí, a diferencia de la reforma laboral, en el aspecto fiscal parten de aumentar impuestos. Sí. Pero aumentar impuestos a determinadas clases o determinados grupos sociales. Sectores. Exactamente. Porque en lo que es al gran capital, ellos tienen una forma de tributación especial que viene desde la época de Luis Echeverría, que se llama el régimen especial de consolidación fiscal, por el que, aun cuando obtienen grandes ganancias, llegan a pagar 1.7% de impuestos, que no es nada, en comparación con el 30% de impuestos sobre la renta que se impuso en el paquete económico que se aprobó en noviembre del año pasado. Mientras que la gran mayoría tiene que pagar el 30% de sus ingresos, estos grandes empresarios, y que en 2008 422 grupos empresariales que generaron 4.960.000.000.000 de pesos, solo pagaron ese porcentaje, que prácticamente no es nada, ¿sí? Lo que quiere decir que al gran capital se le da todo, ¿sí? No paga impuestos, una reforma laboral que quieren a modo, con salarios muy bajos, donde los salarios de los obreros calificados en el país están sobre 4 o 5 veces el salario mínimo, sí. Donde se dice que hay que reformar la Ley Federal del Trabajo para atraer inversión y hacer al país competitivo con el exterior. Ese es el argumento que ellos dan para una reforma. Sí, todo está hecho para favorecer a ese gran grupo, a los banqueros, porque los banqueros, al igual que los grandes empresarios, pagan sus impuestos diferidos. Es decir, que hoy pagan los impuestos que se generaron hace 10 años. Todas esas ventajas para estos sectores. Y, por el contrario, los sectores más desprotegidos, los trabajadores, los demás sectores vulnerables, resienten de manera muy difícil esta política del gobierno de Calderón, de los gobiernos panistas, incrementos a la gasolina 2 o 3 veces al mes, incrementos al gas, incremento de los productos alimenticios de primera necesidad y salarios totalmente bajos. Aquí salió recientemente a la luz pública la posibilidad de que, a cambio de que no se aliara el partido en el poder, que es el PAN, con el PRD, que impugnó las elecciones de Felipe Calderón, salió a la luz pública que el secretario de Gobernación